Hola, ¿sabes qué le puede pasar a los sistemas de transporte público a causa del coronavirus? En este video te lo voy a explicar. Mi nombre es Iván Sarmiento, soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia con más de 25 años de experiencia en los temas de movilidad. Voy a tratar 4 puntos. Primero, los efectos económicos. Segundo, voy a hablarte de la reducción de la demanda de transporte. Tercero, te voy a hablar del problema de los subsidios. Y por último, voy a plantear algunas soluciones. Veamos el primer punto. ¿Cuáles han sido los efectos económicos del COVID? Según un estudio realizado por algunos economistas e ingenieros en Medellín, entre los cuales tenemos a los profesores Mauricio Alviar de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, Jesús Botero de EAFIT, Jairo Espinosa de la Universidad Nacional y 10 investigadores más, encontraron un resultado muy importante para Colombia y para Medellín y su área metropolitana y el departamento de Antioquia. Como contexto, China va a reducir su crecimiento, sus expectativas de crecimiento de Producto Interno Bruto del 6% al 3%. Estados Unidos se va a contraer la economía en un 2% del Producto Interno Bruto. Colombia tendrá decrecimientos también entre un 2 y un 4%. El departamento de Antioquia también se espera que tenga un decrecimiento similar del 2%. El 40% de los empleados no pueden realizar sus actividades habituales. Sabemos que el 30% de los viajes que se realizan en la región metropolitana son de estudio y no se están realizando. Si continúa la situación de emergencia sanitaria, la pobreza extrema en el departamento de Antioquia, capital Medellín, podría pasar del 6% que es hoy al 20%. Estaríamos retrocediendo 20 años en avances sociales que se han hecho. Este estudio de los investigadores mencionados propone varias estrategias de ayudas a la microempresa, de ayudas a la población vulnerable y da algunas recomendaciones en cuanto a la movilidad, apuntando a la transformación digital, apuntando al uso de la bicicleta para no recargar los transportes masivos, a los cambios de horario, etc. Sin embargo, el tema de los sistemas de transporte es muy crítico. ¿Por qué? Porque se está reduciendo la demanda. Según la Unión Internacional de Transportes Públicos, la UITP, y muchas entidades regionales, por ejemplo, el área metropolitana del Valle de Aburrá en Medellín, reportan que las reducciones en el mundo han sido de más del 80 a 90% de la demanda. O sea que los sistemas de transporte, tanto masivo como convencionales de buses colectivos, están transportando entre un 10 y un 20% de los pasajeros que normalmente transportaban en un día laboral en el mes de febrero o principios de marzo. Entonces, esto nos lleva al tercer punto, que son la necesidad de subsidios. En México, un estudio del World Research Institute, WRI, reporta que en México se necesitan $400 millones de apoyo por 3 meses y medio que dure la emergencia para ayudar a los transportes públicos de todo el país de México. En Colombia ya los sistemas de transporte masivo fueron a conversar con el Ministerio de Transporte para solicitar ayudas por $50 millones que les va a costar solamente las 3 semanas iniciales de la contingencia de aislamiento. Pero como esta fue extendida ya a 5 semanas, ya estaríamos hablando de $80 millones. Si eso se
expandiera a todo el país, pues estaríamos hablando de casi 200 millones de dólares que nos costaría la emergencia solo para los sistemas de transporte. El Transmilenio en Bogotá y el SITP están operando con el 50% de la oferta, pero ya no dan más, porque no alcanzan a cubrir sus costos operativos. Por el momento están sacando fondos del Fondo de Estabilización Tarifaria. ¿Qué soluciones se pueden plantear a esta problemática? Habrá que acudir a sobretasas, por ejemplo, de parqueaderos, cobros por congestión, cobros por contaminación o aporte de las empresas a un mayor subsidio de transporte, como ocurre en Brasil con el vale de transporte. Pero los subsidios en Colombia no están apoyados por la ley. La ley no le permite a la nación aportar subsidios al transporte. Solamente pueden invertir en infraestructura, en el desarrollo de los sistemas de transporte, pero la operación se la dejan a las ciudades. Es así como las ciudades colombianas han tenido que hacer aportes a la operación de los sistemas de transporte masivo, pero no han hecho aportes al sistema de transporte colectivo de buses, que es un gremio que no pertenece a la categoría de masivo. Entonces, estos aportes en algunas ciudades han ido creciendo y pueden suponer entre el 10, el 20% o un poco más de los costos de operación. En Europa y en Estados Unidos se subsidia más del 50% de los costos de operación de los sistemas, y en Argentina un poco en Brasil con el vale de transporte, pero no es la tradición en Colombia y la ley a nivel nacional no lo permite, como ya dije. Es así como las ciudades han tenido que estar haciendo grandes esfuerzos en hacer esos aportes, y Bogotá, que el año pasado, 2019, acaba de reestructurar la deuda del Sistema Integrado de Transporte Público, el SITP, tuvo un compromiso de 500 millones de dólares, 1.7 billones de pesos, para restablecer el compromiso de sanear la deuda que se tenía con el SITP, y comprometió, para cumplir con ese compromiso, el ingreso que se generara por parqueo en la vía, estacionamiento pago en la vía, y también algún porcentaje de las multas de tránsito. Entonces, digamos que ya Bogotá comprometió todo lo que podía comprometer para el SITP y no tiene más fondos para ahora echarle un salvavidas al sistema Transmilenio o al SITP, a menos que sacrifique inversión social. El costo del transporte en una ciudad puede llegar a ser igual al presupuesto de la ciudad. Entonces es imposible financiar el 100% del transporte de una ciudad, pues por lo menos para una ciudad latinoamericana. Entonces estamos ante una grave crisis financiera, no solo una emergencia sanitaria, sino una emergencia financiera de los sistemas de transporte público. Y en Bogotá, el secretario de Movilidad, el ingeniero Estupiñán, y la alcaldesa Claudia López han planteado que se refuerce los sistemas de transporte masivo con el uso de ciclorrutas paralelas, que entran a apoyar las ciclorrutas que ya se tienen, que Bogotá es la ciudad latinoamericana con más ciclorrutas, más de 450 kilómetros, pero ahora se están implementando 35 kilómetros más para apoyar, y se piensa implementar aún más carriles paralelos al Transmilenio para lograr que los sistemas no lleven más de un 35% de ocupación. Pero si los sistemas no eran financieramente rentables con el 100%, mucho menos con el 35% de ocupación, y es que no se puede reducir la flota, aunque los decretos al principio, en el mes de marzo, dijeron que los sistemas de transporte podían operar hasta con el 50% de la flota.
cuando ya queremos asegurar una distancia entre los pasajeros de por lo menos 1 metro, no es posible operar con esa proporción de flota. Hay que operar con toda la flota para que se mantengan las frecuencias y las personas puedan ir distanciadas unas de otras. Les voy a poner un ejemplo. Si yo despacho en Medellín trenes cada 3 minutos, 20 trenes por hora, y decido que voy a reducir la ocupación a la tercera parte y acude al sistema la tercera parte de lo que viajaba antes, porque a lo mejor no están los estudiantes, estoy controlando que algunos sectores no salgan, estoy promoviendo la bicicleta y logro que solo una tercera parte de la demanda vaya al metro. Pero si yo bajo la oferta y reduzco la frecuencia a la tercera parte, pues no he hecho nada, porque igual el pasajero va a esperar el triple y los trenes se van a llenar igual que antes, porque están pasando más distanciados uno del otro. Entonces se van a acumular las personas en las estaciones y no he hecho nada con el distanciamiento. Entonces hay que mantener la misma frecuencia y controlar que la demanda no supere un porcentaje para mantener ese distanciamiento. Por lo tanto, los costos de operación no se van a reducir, van a seguir siendo los mismos, pero el ingreso sí va a ser la tercera parte. ¿Y quién va a cubrir las otras 2/3 partes? La nación no lo va a hacer. Las leyes actuales no se lo permiten, a menos que por el tema de emergencia pues se levanten esas restricciones, pero solo lo harían pues por unos meses. Y las ciudades no tienen de dónde, porque tienen que atender otros temas sociales también y del empleo, etc. Entonces, en estos momentos la situación de los sistemas de transporte es crítica. No todo el mundo tampoco puede montar en bicicleta. Entonces habrá que pensar en soluciones atrevidas que tendrán que ser validadas por los especialistas de la salud, pero hay personas ingeniosas en Colombia que están desarrollando soluciones prácticas, como Carol Marín y Nicolás Lugo, que en el diario El Espectador del 23 de abril presentaron una solución de una máscara hecha con un acetato que protegía a la persona en la parte frontal de su cara, con el uso de guantes, con el uso de tapabocas, con ciertos procedimientos de desinfección de los vehículos, como ya se está haciendo en el metro, en los sistemas de transporte masivo, en el sistema colectivo, o a nuevas alternativas como los rayos ultravioleta que se están utilizando en China. Podemos llegar quizá a mirar la posibilidad con los médicos de reducir ese distanciamiento para aumentar un poco la ocupación de los vehículos sin correr peligro para la salud, con el cuidado además de bioseguridad que deberán tener las empresas con sus trabajadores, y lo que falte para copar o llenar ese faltante de costos de operación de los sistemas, pues se logre con los otros ingresos que ya mencioné de las empresas, con los subsidios al transporte y con los cobros al vehículo privado. Bueno, ya te puse al día de la situación del sistema de transporte público en las ciudades del mundo, sus problemas financieros, sus reducciones de demandas, el problema de los subsidios y planteé algunas soluciones. Espero que te haya gustado este video. De hecho, este canal se ha creado motivado por esta situación del COVID, y entonces nos ha cambiado la vida, de manera que nos hemos ido a la virtualidad. Seguiremos en este canal presentando temas de planificación de transporte, de economía de transporte,
de movilidad urbana sostenible y de todo lo que tenga que ver con problemas de movilidad y temas de actualidad. Así que si te gustó y estás interesado en estos temas, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.